Entonces, amados, vamos a estudiar un poquito de doctrina. Yo le puse por título a este mensaje: póngase cómodo, combate el sueño. La justificación por la fe. Nosotros tenemos un estudio de la salvación, la justificación por la fe, estudiar un poco la Biblia de doctrina para que el Espíritu Santo nos refresque la memoria. Nosotros hemos estudiado mucho esto aquí de la salvación, la justificación por la fe, pero nos hemos dedicado a estudiar la doctrina. Esta doctrina es crucial en la iglesia, donde hay muchas divisiones, como el hereje Pelagio en el siglo cuarto o quinto. Después, en el siglo XVI, vino Arminio, que es un semi-pelagianismo. Unió, porque Pelagio decía que el hombre nace sin pecado. Tremenda herejía. Arminio decía en el siglo XVI que el hombre nace con pecado, pero tiene capacidad de buscar a Dios. Falso, erróneo. El hombre no tiene capacidad, ningún hombre, en el espíritu, de conocerlo y buscarlo en la mente, pero en el espíritu a Dios. Él tiene que revelarse primero. Jesús se le dijo a los discípulos: ustedes no me escogieron a mí. Él no fuiste tú que lo escogiste a él. Hay que ser claro, hermano, y consistente. Fue él, eso es lo grande del evangelio. Fue él que te escogió a ti. Él no me escogió, yo no le escogí a él me escogió a mí. Entonces, acabó Arminio en el siglo XVI. Él decía que el hombre nace con pecado, pero tiene un libre albedrío para él decidir ser salvo o no. Y si no se porta bien, se pierde. Que también una doctrina que ha abrazado la mayoría de la iglesia y nosotros la respetamos. No compartimos con esa doctrina. Entonces vamos a hablar un poquito en el libro lo podéis buscando, Gálatas capítulo 3. Los libros más cruciales en la Biblia que hablan de la salvación, de la justificación por la fe, es Gálatas doctrinales. Es un libro poderoso, Gálatas. Y Romanos. Eh, la, Pablo fundó esas iglesias, que son muchas iglesias en Galacia. Era una raza se le llamaban galos, de celtas, que emigraron desde Europa a Asia Menor. Es donde está Turquía hoy en día. Recuerde que allá en Turquía también están las 7 iglesias, que los que quedan son escombros, restos de Apocalipsis. Esmirna, Éfeso, Asia Menor, la iglesia de la Odisea, Saldis, la iglesia muy hermosa de Filadelfia, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teatira. Gálatas estaba por ahí, en esa área, que eran una raza que le llamaban galos. Emigraron desde Europa, creo que oriental, a Asia Menor. Y Pablo le escribió una epístola muy doctrinal, una de las más doctrinales para hablar de la justificación por la fe. Siempre estudie Gálatas y Romanos. Y yo puse aquí Gálatas 3, vamos a leerlo de aquí un ratito, pero yo puse un comentario, que a mí me gustan los comentarios, hay que leer, Lutero decía que esta era su epístola favorita. Un texto favorito de Lutero, porque para mí Lutero fue uno de los pioneros de la reforma en el siglo XVI. Él era un monje y la iglesia estaba esclavizada por los dogmas, mandamientos, vendiendo indulgencias con el papado. Y Dios ese movimiento vino de Dios, no fue una rebelión del hombre, fue de Dios. Y Lutero era de ahí y él se cansó, él veía mucha falsedad, Lutero en Roma. Entonces entre Lutero, Calvino, Ulrico Zwinglio, William Tyndale, fueron reformadores. Hubieron pre-reformadores. Un siglo antes de Lutero, Juan Hus, que lo quemaron. En el siglo XIV, creo, Wycliffe. Todos esos fueron hombres hermosos de Dios. Aunque con Lutero uno puede, doctrinalmente, yo disiento en muchos puntos, pero era un cielo muy importante. Usted no me va a escuchar mucho de donde nosotros venimos. La doctrina de ellos siguen mucho a Juan Wesley. Usted no me va a escuchar, muy difícil que usted me vea escuchando a Juan, hablando de Juan Wesley aquí.
ni mal ni bien. A veces yo he estado en oración y me confundo, como Juan Wesley, y me callo, porque eso es una de las doctrinas más erróneas. De ahí fue que vino el pentecostalismo, hermanos. Él decía que uno va a llegar un momento que ya usted va a ser un santo. Y eso, hasta el sentido común te dice que no. Porque yo tengo 30 años sirviendo al Señor y todavía yo no soy un santo. Me llegan malos pensamientos. Estaba fuera de la realidad, Juan Wesley. Ahí vienen los metodistas. Ahí había muchas doctrinas erróneas. Todos esos avivamientos y movimientos, eso vino de Juan Wesley. Por eso es muy difícil. Pero hay un que usted me vea mencionándolo. Yo menciono mucho a Calvino y a Lutero porque estoy más afín. William Tyndale, Ulrico Zwingli, Wycliffe, lo menciono bastante. Esos son mi guía es Cristo, por eso son para mí los que tenían doctrina más de la Reforma, más sana. Entonces el Martín Lutero, que yo lo respeto mucho como teólogo, decía que esta era los Gálatas. Consideró a Gálatas el mejor, déjame leerlo aquí donde empecé. Lutero decía que esta era su epístola, la favorita, quien consideró a Gálatas el mejor de los libros de la Biblia. Yo lo respeto ahí, hablando doctrinalmente. Si usted me pregunta a mí, ¿qué usted cree? Bueno, en cuanto a no me atrevería a decir eso, por respetar los 66 libros de la Biblia. Ahora, en cuanto a la justificación por la fe y la salvación, Gálatas es uno de los mejores. Romanos y Efesios también, porque son muy doctrinales. Esta carta ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma, porque la Reforma salió que estaban cansados de las obras de Roma, y dice el grito de guerra de la Reforma. Esta carta se llamó así, la Carta a los Gálatas. La gran carta de la libertad religiosa también le llaman así a Gálatas. A mí me gustan esas informaciones que son muy hermosas. La declaración cristiana de la independencia. Ahí yo estoy de acuerdo también. La declaración cristiana de la independencia. ¿Por qué? Porque Gálatas decía, la iglesia tenía que independizarla de la ley, hermanos. La ley es de Dios, es santa, justa y buena, y en ningún momento la ley se ha abrogado, porque Cristo lo dijo. Dijo, yo no vine a abrogar la ley porque la ley es de Dios. Pero es independencia de la ley, porque la ley no fue hecha nunca para salvar, nunca. El propósito de la ley fue como un carcelero, revelar el pecado, revelar nuestra condición, revelar la justicia de Dios, revelarla, pero no para salvar nunca, porque el hombre no podía cumplir las demandas de la ley. Y al yo no poder cumplirla, llegó a ser para mí una maldición. Es el problema de Israel, que todavía están en la ley allá, los judíos ultraortodoxos, y nunca fue hecha para salvar. La ley fue un ayo, un instructor, un maestro para llevarnos a Cristo. El objetivo de la ley, dice Romanos, que es el telo de la ley, es Cristo. O sea que Cristo es más importante que la ley. Pero no fue abrogada nunca. Todavía la ley hoy en día, el espíritu está vigente. Porque Jesús reveló, la ley tiene dos cosas. El régimen de la ley tiene letras y espíritu. El apóstol Pablo dijo que en cuanto a las letras que es por la ley, dijo la verdad, él es irreprensible. Pero cuando él vio el espíritu de la ley, ahí nadie lo puede cumplir. Porque a cualquiera de aquí le preguntan que estén casados, la ley dice, las letras, no cometerás adulterio. Pero si uno piensa en una mujer, ya cometió adulterio. O sea que el espíritu de la ley demanda más que la letra. El apóstol Pablo dijo, en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. Pero el espíritu no pudo cumplirlo. La letra sí. La letra dice, no matarás. El sexto mandamiento. Pero el que se enoja con el hermano, ya lo mató. La letra, yo le he cumplido, pero el espíritu no.
porque yo me he enojado con hermanos. El del adulterio, yo nunca he pensado en otra mujer. Mentira. Algo te llega a la mente que sea en sueño. Nadie puede decir eso, hermano. Yo no lo creo. Un hombre. O ver a alguien y te pueda traer. Algo te va a pasar por la mente porque usted no es un santo. Sería, si usted dice que no, venga para acá o no te junte con nosotros porque te vamos a dañar. Me llegó eso ahora. Está buena, ¿verdad? Sí, hermano, aquí todo el mundo ha pensado, entonces usted es un ángel, te vamos a dañar, vayas al cielo ya. Digo que está bueno de engaños. Entonces por eso los reformadores le llaman que eso fue una independencia, porque hermanos, son 613 leyes que le dieron a Israel para cumplirla. Y si nosotros fuésemos salvos por la ley, no estuviésemos aquí ahora. En la ley lo primero que hay que hacer a las 9 de la mañana, en el patio, hacer un altar y quemar un becerro, un corderito. Todo, la ley tiene 3 cosas, la moral, ritos y leyes civiles. Todas esas ceremonias había que hacerlas, quemar incienso todos los días. Y entonces es una liberación que nos libertó de la maldición de la ley. La ley no es maldita, es justa y buena, pero para mí vino a ser una maldición. Porque como yo escuché un pastor que dice, la ley me pide corre, pero me niega los pies. Me dice vuela, me quita las alas. Entonces nunca fue hecha para salvar al hombre. La ley vino a revelar el pecado y a revelar nuestra condición pecaminosa y la calamidad del hombre. Y a ponerle un freno al hombre para que el hombre sepa lo que es bueno y lo que es malo. Está vigente. Y el espíritu. Pero para ir al cielo nunca vamos al cielo por la justicia de Cristo. Entonces Cristo vino y él dijo, yo no voy a abrogar la ley. Abrogar es eliminarla. Yo vine a cumplirla y él la cumplió. Entonces al él cumplirla, yo la cumplí también. Eso se llama sustitución. La salvación hoy en día todavía, si usted lo observa bien, sigue siendo por la ley. Porque él pide que para ir al cielo hay que cumplir la ley, devolver lo que se perdió. Y Cristo la cumplió. Entonces Cristo es por gracia, entiéndame hermanos. Pero si alguien quiere ir al cielo, tiene que cumplir la ley a cabalidad. Pero Cristo la cumplió. Y al Cristo cumplirla, yo la cumplí. Porque devolvió lo que se perdió de la ley. La justicia, la perfección, la santidad. Entonces, por los méritos de Cristo y todo el peso de la ley en la cruz cayó en Cristo. Porque Deuteronomio dice, maldito es el que es colgado en un madero. Y él se hizo maldito y lo crucificaron en un madero. Y la paga del pecado es la muerte y él murió. Y devolvió lo que se perdió, la perfección. Destruyó el imperio de la muerte. Como hoy que se celebra la resurrección de Cristo cuando resucitó. Destruyó el imperio del pecado. Los 2 poderes que gobernaba Satanás. Y devolvió la justicia. Entonces todo esto en la posición se me imputa a mí. Gálatas capítulo 3, vamos a empezar a leerlo, versículo 1. Estamos estudiando un poco doctrina en esta tarde. Gálatas 3, 1. En el contexto, el problema de los Gálatas aquí fue que, hermanos, los Gálatas tuvieron un gran privilegio, que el que le enseñó la doctrina a los Gálatas no fue cualquiera. Porque Pablo dijo que el evangelio que él predicó no lo aprendió con Jacobo ni Juan, ni con Pedro, que eran las columnas de la iglesia de Jerusalén.
se lo reveló en el tercer cielo el mismo Cristo. Entonces, es un privilegio que alguien que el Cristo le reveló el evangelio, que venga y me lo predique a mí y sea mi maestro. Porque es muy importante, el pueblo es bienaventurado cuando te ponen un maestro honesto, íntegro y que te enseñe bien las escrituras. Timoteo fue un bienaventurado que le pusieron a Pablo como maestro. Tito fue un bienaventurado que le pusieron ese padre espiritual. Como dice Isaías, bienaventurado tu pueblo cuando tu rey es hijo de noble. Una nación es bienaventurada cuando le ponen un presidente honesto. Como decíamos el miércoles, Juan Calvino, un pensamiento de él hermoso, decía que los malos gobernantes son los resultados de un pueblo corrupto. Es bienaventurado cuando alguien que preside, que gobierne, es un hombre honesto, hermanos, o en el hogar, un varón honesto. Entonces esta iglesia fue bienaventurada porque tuvieron un maestro que le explicó la doctrina de la salvación, de la justificación por la fe. Recuerda que justificación es declarar a alguien inocente en el tribunal de Dios. Absuelto, libre, inocente. A través de la justicia de Cristo, se te imputa a ti y a mí y me declaran inocente ya. De toda culpa y de toda condenación y de la ira venidera inocente. Eso no es que me van a declarar, ya te declararon en la posición. Ya yo estoy listo para ir al cielo. Ya yo estoy santificado también en la posición. En la posición. El estado está dañado y me están santificando a diario. Eso nunca termina. No como dijo Von Wesley, que eso termina. No, eso nunca va a terminar. La de ir al cielo, ya yo estoy listo. Y usted diría, por eso, si caigo en pecado, se va al cielo así. Porque no es por obras, hermanos. Tiene que ser claro y responsable. Si cae en el pecado, se pierde aquí la segunda carrera. Y es una abominación, una vergüenza. Pero va al cielo porque es por la justicia de Cristo. Y esa carrera ya se terminó. Me imputaron la justicia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por esa justicia que yo voy al cielo. No ni siquiera por portarme bien. Ahora después que yo tengo esa justicia, yo me porto bien, hermano. Y si no me porto bien, me cortan y la vida se me convierte en un infierno aquí. Y soy una vergüenza cuando llegue al tribunal de Cristo. Pero no es por obra, Efesios 2:8, ahí que está claro. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, eso no proviene de ti ni de mí. Es un don que viene de Dios. Esto es doctrina. Entonces esta iglesia fue muy privilegiada. En mi vida, lo voy a leer ahora, Gálatas 3:1. En mi vida personal, hermano, yo he tenido varios padres espirituales, pero cuando yo lo observo, yo no me considero hijo espirituales de ellos. Por la conducta, digo, ese no puede ser mi papá. En otras palabras, yo lo que soy un huérfano, yo fui un huérfano en el evangelio, creo yo. Yo consideré más padre espiritual mío, fue al señor Race, un canadiense, en la iglesia que yo me crié cuando era niño. Pero los de aquí, de New York, hermano, Estados Unidos, eso yo no lo consideré padre mío. Porque hay muchas cosas que yo estoy en contra. Un ejemplo, yo estoy en contra de estar pidiendo y de venir a la iglesia a hacerme rico, hermano. No puede ser mi papá, porque eso es lo que me enseña mi papá, a robar. Lewis, bórrame eso. No puede ser papá mío, hermanos. Un narcisista no puede ser papá mío, porque yo estoy en contra del narcisismo. Hay muchas cosas que yo estoy en contra de ellas. Ese no puede ser mi papá, el que me va a enseñar a mí. ¿Y qué me va a enseñar?
Un pastor que lo que esté encandilado con iglesias grandes, algo grande y los reinos del mundo, no puede ser mi papá, porque yo estoy en contra de eso. Lo más grande de un cristiano fue lo que dijo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aunque me vea una sola persona en el internet, si yo me porté bien, conquisté el mundo, hermano. Ese es el norte mío, portarme bien, honrar a Dios. Entonces, un supuesto padre espiritual, que lo que esté en los afanes de este mundo, en el evangelio del dominionismo, de los 7 montes, de la conquista, eso no puede ser mi papá. Por esos que fueron padres espirituales míos, yo no lo considero hoy en día padres. Y en muchos puntos doctrinales no estamos de acuerdo. Y que todos los días, no, que este es el número 40, que este es el número 30. Yo no soy numerólogo. No puede ser mi papá, porque yo estoy en contra de eso, hermanos. Yo no soy numerólogo. A mí no me dirigen los números, ni soy brujo, ni adivino, ni tengo espíritu de pitonisa, ni de nigromancia que habla con los muertos. Eso no puede ser padre mío. Ahora, este era un padre espiritual de estas gentes. Entonces, como me criaron esos 2 pastores, con los que yo más anduve, yo nunca lo he considerado padre espiritual. Yo considero más un padre espiritual fue el señor Race, que él murió y partió con el Señor hace más de 40 años. El que me pastoreó cuando yo era un niño y en mi adolescencia. Ahora después, con lo que he estado, yo no lo considero padre espiritual. Aunque ellos digan que son tus padres, una persona puede decir yo soy, porque hay padres espirituales, puede decir yo soy tu padre espiritual, y si usted no está de acuerdo y ve la conducta, usted tiene derecho a decir no, yo no recibo ese como padre, porque yo no quiero ser igual de él, que él no me da testimonio. No puede ser, un padre tiene que ser un ejemplo, hermanos. Yo tengo que ser ejemplo para mis hijos. También usted no tiene que considerar a todo el mundo como su pastor. No, yo no considero a ese hombre como pastor. Hay que evaluarlo, a ver. Y ver los frutos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Aquí Pablo estaba maravillado y bien fuerte en esta carta. Le dijo necios, insensatos. Porque cualquiera, hermanos, después que usted le enseña a una gente que usted es salvo por gracia. Recuerde que la salvación primero no es la fe, es la gracia. Y es que usted nace de nuevo. Hay que ordenar los pensamientos. Después viene la fe. Por gracia. Gracia es, la palabra gracia es yaris, como yarisa, yaris, mata, don, regalo. Lo primero no es la fe, es la gracia, que se acuerdan de ti. Eso es gracia, que se la cojan contigo. Y después de la gracia te dan la fe. Entonces, ahí Pablo escribió eso en su tesis poderoso, Efesios 2:8. Por gracia es que soy salvo. Así es que dice, ¿sí o no? Por medio de la fe, ahí me dan la fe. Primero gracia. Hallar gracia en los ojos de Dios. Es mejor nacer en gracia que ser gracioso. En la Biblia hay muchos hombres que hallaron mucha gracia a los ojos de Dios. Entonces lo primero es la gracia, en ese orden, en ese pensamiento. En la gracia es que me hacen nacer de nuevo, me resucitan y ahí me dan la fe. La fe no precede a la gracia. La fe no precede el nuevo nacimiento. Preceder es primero. Primero es la gracia. Ahí viene la regeneración, el nacimiento. Me hacen nacer de nuevo. Me resucitan. Me ponen el espíritu. Y ahí viene la fe. Y me ponen el espíritu. Me ponen la fe. Entonces, después que me ponen la fe, yo escucho el mensaje y yo creo.
Y me confieso, ay Señor, perdóname, porque ya tengo el Espíritu. Entonces Pablo le había enseñado eso mismo a estas gentes, pero le dolió, hermanos, porque vinieron unos judaizantes y le enseñaron que el hombre es salvo por las obras de la ley, no es por gracia. O sea que rechazaron a Cristo ahí mismo. Por eso Pablo le dijo insensato y se alarmó. Es como que yo en esta iglesia me pasé años explicando que la salvación es por la fe y después vengo un tiempo, porque en esas iglesias Pablo la fundaba, pero no se quedaba ahí. Él se iba como misionero a fundar otras iglesias y que después le digan, mira, se apartaron de la verdad, como Himeneo y Fileto, los Gálatas. Y ellos dicen que la salvación no es por gracia, es por cumplir las obras de la ley, que son 613. Eso no lo cumple nadie, ni nadie lo ha podido cumplir al día de hoy, solo Cristo. Y eso le dolió a Pablo. También que yo le desglosé el evangelio de la salvación, la justificación por la fe, y se fueron a la ley. Entonces los Gálatas, aparte de la ley, le dieron énfasis porque a la circuncisión. La Biblia dice, Santiago, que si uno violó un solo punto de la ley, lo violó todos, hermanos. Todos lo violó. Un solo punto. Y le dice, ¿quién os fascinó? Ahí muchos teólogos en la definición dice, ¿quién los embrujó? Estaba grave Pablo, indignado con esta iglesia. Yo lo creo así. Porque mira, le está hablando fuerte. Le dijo necios. Dijo, ¿quién los embrujó para no obedecer a la verdad? Se apartaron de la verdad. Y eso está pasando con muchas iglesias hoy en día. Solo la verdad sana, restaura y liberta. A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, tan claro entre vosotros como crucificado. Aquí en el pensamiento de Pablo le decía, ninguno como ustedes los Gálatas se le habló de la muerte y la resurrección de Cristo y la redención tan claro. Casi nada más faltaban verle a Cristo y palparlo, porque ya Cristo había ascendido a los cielos. Tan claro que yo le expliqué eso y yo vi que lo entendieron todos. Porque Pablo era un maestro que hasta que no entiendan bien las escrituras, él seguía explicando. Yo le mostré el evangelio de la salvación por la fe, de la justificación, de la justicia divina, tan claro. Y se apartan de eso. Ahora dicen que por leyes, que es cumpliendo las obras de la ley. Recuerde que la ley tenía 3 aspectos: la moral, que son los 10 mandamientos; las leyes ceremoniales, que eran los sacrificios en el altar de bronce, etcétera, etcétera, todos los sacrificios; y las leyes civiles, que era la ley había, si una mujer menstruaba tenía que estar lejos por cierto tiempo, etcétera. Son civiles, sin más, ojo por ojo y diente por diente. Esas son leyes civiles. Son 613 leyes y los Gálatas dejaron la gracia, la salvación por la fe, para irse a los judíos ultra ortodoxos y cumplir leyes. Y eso, hermano, afectó a Pablo. Dejaron a Cristo, como está pasando con los judíos hoy en día. No quieren nada con Jesús. Los Gálatas, yo puse aquí, rechazaron a Cristo por la ley, así como Israel lo cambió por Barrabás, por un ladrón. Dices Israel. Cuando le dijeron, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Cristo, llamado el justo, o a Barrabás? Suelta a Barrabás. Y los Gálatas, hermanos, hicieron eso mismo.
Gálatas capítulo 3, versículo 2 ahora. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Aquí hace un contraste Pablo. ¿Tú recibiste el Espíritu por la ley o por el oír con fe? Hermanos, yo quiero hacer aquí, aclarar algo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora, porque hay que estudiar bien la Biblia. Aquí dice que la fe se recibe por el oír. ¿Sí? Una pregunta, I have one question. Vamos a estudiar la Biblia bien, hermanos, y ser realistas, claro. ¿Sí? Una persona que esté muerta te va a escuchar. Impossible. ¿Está bien mi inglés, Luis? No te vas a escuchar. Charles Fiennes en el siglo XVIII, que ahí empezó el evangelismo y el llamamiento. Si eso está lleno, una campaña y todo el mundo está muerto, no va a oír, hermano, no va a recibir el Espíritu por el oír. Y yo no estoy contradiciendo la Biblia. No puedo hacer una doctrina de ahí. No, si tú escuchas, recibe el Espíritu. Una persona no elegida, aunque yo le predique, no va a recibir el Espíritu. Lo primero que alguien, cuando Pablo le estaba predicando a Lidia, fue que la resucitaron y ella después escuchó. El hombre natural en Corintios 2:14 no percibe las cosas del Espíritu porque le son locura. Entonces, aunque yo esté predicando aquí, si ahí hay un inconverso, por más que yo te hable, no te vas a escuchar. Hay que resucitarlo primero. La fe no precede nunca el nuevo nacimiento. Primero a mí me resucitan en el mundo espiritual. Para entrar al reino de los cielos, Jesús le dijo a Nicodemos, hay que nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. El primer suceso que sucede en un cristiano es el nuevo nacimiento, que me pongan el Espíritu. A Juan el Bautista le pusieron el Espíritu sin confesar y sin oír, porque estaba en el vientre. La Biblia dice que fue lleno Juan el Bautista del Espíritu Santo. Así que hay que explicar bien la Biblia. Dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia para que escuche. Ya nació de nuevo y después escuchó. Siempre tenga ese pensamiento fijo en la iglesia. Aunque este texto es un poquito ambiguo, usted diría, no, pero es por el oír. O sea que si yo estoy hablando de una persona, va a recibir fe porque yo le estoy predicando. No, hermano, no, eso no es así. La persona puede escucharme a mí predicar y recibir la palabra en la mente, no en el espíritu. Y no tener fe y pasar adelante y aceptar a Cristo. Pero no nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Tiene que ser engendrado. Juan 1:13 dice, y los que lo recibieron, le dieron potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12, 13. Los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces una persona puede estar ahí sentada y yo aquí predicando, y si lo engendran ahí, entonces va a escuchar el mensaje. Ahora, ¿qué pasa con el mensaje y la doctrina? Que a medida, mientras más yo escucho, la fe me aumenta, pero no la fe de justicia. Hay una fe, la que dice Pedro, que tiene que ser probada, que es más preciosa que el oro, que a mí me ha ido aumentando la fe. Pero la de justicia, a mí me la pusieron el día que yo nací de nuevo.
durmiendo en mi cama, y me imputaron la fe, la justicia. Al otro día, pero ya yo tenía la fe, empecé a escuchar, se me abrieron los oídos espirituales. Entonces nunca yo quiero que aunque usted lea eso ahí, esté claro que la fe no precede el nuevo nacimiento. Hay que resucitarme primero, hacerme nacer de nuevo, engendrarme, y ahí viene la fe y escucho. Después que a mí me engendraron, yo empecé a escuchar las ministraciones como nunca en mi vida. Y a medida que yo fui estudiando la doctrina, la fe se va aumentando. Porque cuando usted estudia la doctrina, como estamos estudiando los miércoles, a mí me ha aumentado la fe. Y hermanos, a cualquiera que usted diga, no, Dios es el dueño. Salmo 135, creo. Todo lo que Dios hace, quiere, Él lo hace en la tierra, debajo de la tierra y en los abismos. Si usted lee un texto así, te aumenta la fe. Porque uno se puede asustar lo que está pasando en el mundo, Rusia, Ucrania y estos políticos, la agenda verde 2030, que ahora es 2045, van a destruir el mundo. Hermano, así como usted ve el mundo, esto está delicado. Oye, ¿por qué? Pregúnteme. Hermano, se está prohibiendo pescar. Tan bueno que Dios hizo todo para el hombre. Ya no se puede pescar en Europa. Se quiere eliminar la agricultura. Todas las tierras, muchos terratenientes, y el gobierno le está comprando para que no siembre por el calentamiento global. Están cuidando más el planeta que al hombre. La agricultura, la ganadería se está prohibiendo porque eso sube el CO2. Pescar, agricultura, ganadería. Ayúdeme. El petróleo no se puede explotar ya. El carbón no se puede explotar. El gas no se puede explotar. ¿Pero qué vamos a hacer aquí? Porque hay que cuidar el planeta. Y las gentes, ¿qué vamos a comer? Pues lo que está pasando en el mundo, cualquiera tiembla. Pero cuando yo leo la Biblia, la fe se me aumenta. Digo, no, Él me va. Si estoy enfermo, no. Él me va a guiar más allá de la muerte. El oír y la palabra me va aumentando la fe. Ahora, la fe de justicia, hermano, eso yo tengo que nacer de nuevo. La de la justificación. Pero esa fe con la palabra, las enseñanzas en la iglesia, caminando con Dios, se va con las pruebas, va aumentando la fe. A mí la fe y a ti se ha ido aumentando con la doctrina. A veces uno vive con miedo, lo que está pasando en el mundo hoy en día, las guerras, los políticos. En el mundo están sucediendo cosas, hermanos, que si a ti son secretos, los Illuminatis, masonería, que si a ti te la revelan, te da un infarto ahora mismo, cae muerto ahí. Pero cuando a una persona se le va aumentando la fe, empieza a descansar en el Señor, a confiar en Él. Y no, Señor, yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para guardarme sin caída hasta el día de Jesucristo. No, yo sé que tú tienes control de este mundo, porque la doctrina a mí me ha aumentado la fe. Cuando yo hablo que estudio que Él es soberano, la providencia de Dios, que si Dios quiere algo no sucede, que si Dios quiere ese avión no se cae, que si pasa una catástrofe y Dios quiere que yo no muera ahí, no me muero, hermanos. Misterios. Esa catástrofe, perdóneme mencionarlo, que pasó en República Dominicana, que murieron más como 300 gente, mal contados. Esos son datos que da el gobierno, como 240 o 30. Para mí fueron 300. Que se desplomó en esa famosa discoteca que se le llamaba el Templo del Merengue, algo emblemático, que están muy dolidos los merengueros y los artistas, porque ese era el centro de atracción de ellos. Y dice que le quita, es un momento de trascendental, le derivaron todo. Lo más importante para ellos era tocar en ese, y todo el techo se cayó.
Pero los que estaban en el designio de Dios ese día, yo no voy a especular, no estoy hablando de juicio, hermanos. Fue negligencia de los dueños que iban poniendo capa y capa y capa. Pero lo que te quiero decir es que si Dios quiere no se cae o se cae por la mañana. ¿Sí o no? No se cae en el mismo momento del party, de la fiesta. O se cae un día antes. Entonces la persona, el artista que iba a cantar, ese día no, son los lunes de Yesé, no le tocaba a él. Y él dijo, no, que voy a visitar a mi novia en Houston. Déjame tocar este lunes para irme a visitar a mi novia. Y el otro que estaba, ponlo el otro lunes. Y él fue ese lunes, ahí fue con mucho dolor, porque me da mucha pena. Le cayó esa columna y el techo. El tecladista, él es un hijo de un pastor. Y él dijo, yo no sé por qué a mí. No me meto en eso, son misterios. Él estaba, el teclado, yo vi el testimonio de él, al frente, al lado de la persona que le cayó una columna. Y cuando ya iban a tocar esa canción, él tenía un iPad, él dijo. Porque él con el iPad graba el grupo. Ahí yo tengo amigos que sobrevivieron. Yo me crié desde niño con el director musical de ellos. Lo quiero como un hermano. Claro, hace más de 30 años que no lo veo. Pero me crié en el colegio, en la escuela. Somos muy amigos. Se llama Tati. Que Dios lo bendiga, Tati. Tremenda persona. Entonces en ese momento la persona del iPad le dijo, pásame el iPad. Porque el iPad lo ponía, era para grabar el grupo. Y él dijo, no, pero si tú me quitaste el iPad, el tecladista, ya yo no tengo que estar aquí. Déjame echar el teclado un pie para atrás. Y eso lo salvó. En esa canción, cuando iban a empezar, él dijo, déjame echar el teclado. Él estaba al lado del artista que murió, con mucha pena, dolor del corazón. Pero él echó un poco para atrás y cayó así la colonia. Y él dijo, él es cristiano, él toca es un problema para mí porque a mí no me gustaría eso. Tocar fiesta, merengue en discoteca de noche y tocar en la iglesia del papá. Él toca el piano, yo no lo pondría, hermanos. Una de las dos. Pero la iglesia está así, yo lo respeto. Pero es cristiano. Y él dice, yo no sé por qué Dios me guardó a mí. ¿Quién soy yo? Pero hermanos, cuando va a pasar una tragedia, si Dios quiere que una persona no parte, ¿sabes? Entonces eso te aumenta la fe, porque yo lo creo así. Eso se llama soberanía. Sucedió algo que Jehová no mandó. De la boca de Jehová no viene lo malo y lo bueno. Si Dios da un mandamiento, no se cae el avión. Entonces cuando tú lees la Biblia, hermano, por Dios, ¿cómo que no te va a aumentar la fe? La fe se aumenta estudiando la palabra y escuchando mensajes, pero no la fe de la justicia. Porque Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth. Así se llama la bebé de Chay de Amiel. Y él no escuchó nada. Hay que estudiar bien la Biblia. Él no escuchó, un bebé no puede escuchar nada en el vientre. Y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Nació de nuevo, hermanos. No se encierre nunca con un versículo. Porque usted puede coger este versículo. Dice, no, mira, primero tiene que predicarte. Yo nací de nuevo y me pusieron el Espíritu y la fe sin predicarme, durmiendo en mi cama. La fe no precede el nuevo nacimiento. Primero es el nuevo nacimiento. Y ahí me dan la fe. Y ahí yo escucho y creo. Me confieso y empiezo a pedir perdón porque tengo el Espíritu. ¿Entendieron bien ahí o lo explico otra vez? Entonces el 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Romanos 10:17, no tiene que buscarlo. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esos son textos de los arminianos.
que ellos dicen hay que hacer evangelismo para que ellos escuchen y reciban fe. Eso no es así, porque una persona no elegida, por más que tú le prediques natural, no te va a escuchar ni te va a entender. Tiene que nacer de nuevo. Porque Pablo le estaba predicando a más de 100 mujeres con Lidia y ninguno oyó. La única que escuchó fue Lidia, porque nació de nuevo, hermano. Entonces, si usted aplica ese texto ahí, no, porque si yo predico me dan fe. Eso no es así. Vamos a poner que había 50 mujeres ahí y Pablo estaba predicando. Y dice, Dios abrió el corazón de Lidia para que escuche y esté atenta, es para que escuche. Pero ya tenía la fe y escuchó. No, ese texto usted no puede concentrarse. En la Biblia hay que ser abierto, no puede concentrarse. No, tiene que ser por el oído, si no, no. Ahí Pablo está hablando como predicador. Que yo puedo estar predicando ahora y Dios abrirle el corazón a un inconverso y me escucha. Y viene la fe. Ahora hay una fe, no la de la justicia, dirá el cielo. Hay una fe. La medida de fe que me dan, que eso aumenta con la prédica y leyendo la Biblia y el diario vivir, que es la fe que dice Pedro, que es más preciosa que el oro y tiene que ser probada. Porque con ese texto yo lo estoy aclarando, usted se puede confundir. Aunque Pablo diga que a ti te dan la fe cuando tú escuches, siempre esté atento que la fe no es primero. Primero hay que resucitarme. Y ahí en el nuevo hombre me dan la fe. Es un fruto del Espíritu. Siempre esté claro ahí. Entonces Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lucas 1:15, lo que yo dije ahorita, yo lo apunté aquí, 1:15, hablando de Juan el Bautista. Lucas 1:15, porque será grande Juan delante de Dios. Vamos a ver si son cosas mías. Nazareo no beberá vino ni sidra y será lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Aún desde ¿dónde? El vientre de su madre. Ese no escuchó, hermanos. Dice que en el vientre ya se tenía fe ya. Usted ve que usted no puede concentrarse en un solo versículo. Usted no puede salir por ahí, no, que la fe viene por el oír. Inmediatamente que usted le predica en el trabajo a alguien, le van a dar fe así. No, eso no es así. Explique bien la Biblia. Este no escuchó nada, hermanos. Y él nació de nuevo ahí. Una persona en el vientre lo pueden hacer nacer de nuevo. Porque de la única manera que usted puede explicar que un niño que se le haya muerto a unos padres, un feto, un niño de 3 meses, de la única manera, hermano, es con esta manera, este evangelio, el de Calvino, que es el de Pablo, que va al cielo, porque ese no hace nada, ni se bautiza, ni acepta, ni escucha nada, está en el vientre. Entonces, si ese niño se muere en el vientre, ese bebé, como la bebé mía, de la única manera que yo puedo explicar es con esta doctrina, o si no, porque esa niña no se bautizó. Yo le puse Samily. Esa no escuchó y no confesó tampoco, pero está en el cielo. Aleluya. Un arminiano no puede explicar eso. Y todos esos bebés que Planned Parenthood lo ha abortado, hermano, que un genocidio hasta de 9 meses lo han abortado. Los que son elegidos están en el cielo y no han confesado nada. Porque Jesús dijo que ninguno se va a perder. Solo Judas, el hijo de perdición, para que se cumplan las escrituras. Todos esos millones que Planned Parenthood ha
ejecutado. Los elegidos están en el cielo. No se bautizaron, no confesaron. Entonces ellos, como no le predicaron, no recibieron fe. Le pusieron la fe en el vientre cuando nacieron de nuevo, hermanos. Y usted lo va a ver, millones de bebés que no le dieron la oportunidad, la asesina de la mamá, de vivir. Con esta ideología woke que mata a los niños. Porque es una sociedad que está podrida, hermanos. Porque usted sabe lo que es cuando hubo en las campañas para ser presidente en esta nación, una mujer que se postuló como candidata a la presidencia, le prometió a Estados Unidos que ella va a matar más niños que nunca, como nadie. Esa amiga de Lewis, Kamala Harris. La mala Harry, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? La inmoralidad y la insensatez del ser humano. Ya, así mismo búsquelo. Ella dijo, van a ver en mi gobierno más abortos que como nunca. Bárbara. ¿Dónde está el amor? ¿Quién puede confiar en una señora así? Y dice que Juan el Bautista ya será lleno del Espíritu Santo en el vientre de la madre. En la regeneración, yo puse aquí, me resucitan. Eso es lo primero. Me resucitan, regeneración, nuevo nacimiento. Y me dan la fe ahí para creer y escuchar. Ahí yo empiezo a escuchar. Y aquí en el Gálatas 3:3 vuelve Pablo y le dice, ustedes son tan necios, un evangelio tan hermoso que yo les prediqué, la salvación por la gracia, sin las obras de la ley, y se dejaron engañar de estos judaizantes, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Estaban bien, hermanos. Y ahora vais a acabar por la carne. Yo lo voy a dejar aquí. Continuaremos. Le voy a poner un marcador el domingo. Caer en la carne es caer en porque el contexto es en las obras de la ley. Por eso fue que la reforma salió de Roma, porque todo era obras. Y la idolatría, las imágenes, pero todo es obras. Ellos decían un semipelagianismo, la justicia, la gracia, más las obras. Y por las obras, dice Pablo en Romanos, nadie puede ser salvo, solo por la justicia de Cristo. Y Santiago 2 dice, la fe sin obra es muerta. Y dijo, ¿tú no te das cuenta que Abraham fue justificado por las obras? Ahí no se está al crucificarla, obró, al crucificarla a Isaac. Gracias, ahora me llegó el nombre. Pero ahí no se está refiriendo Santiago a la justificación de ir al cielo, sino que con las obras se justifica la fe. ¿Entienden ahora? O sea, yo con mi testimonio y mis obras demuestro mi fe. Yo demuestro mi fe con las obras, pero en ningún momento está hablando de la justicia de ir al cielo. Está hablando de justificarse delante de los hombres por las obras, para que ellos sepan que yo soy cristiano por mi testimonio. Por el fruto se conoce el árbol. Y para también justificarme delante de Dios. O sea, si Dios me dice, ahora mismo me dice, Reynoso, tú eres capaz de dar la vida por mí. Y si yo le digo, sí, me estoy justificando ahí. Justificar es demostrar. Sí, yo te lo demuestro, la voy a dar por ti. ¿Cuándo? Ahora, mañana. Pero no está hablando de justicia, de ir al cielo. Hay que separar cuando se habla de justificarse delante de los hombres y delante de Dios también, pero no con justicia de ir al cielo. Si yo digo que yo amo a Dios, yo tengo que demostrarlo, hermano. Eso se llama justificar.
Cuando una persona un domingo está muy enfermo con un virus, no sea cruel, se está vomitando muy malo, es sabio quedarse. Pero una persona vomitando mal y que diga, Señor, yo voy a ver si hago un esfuerzo y te voy a adorar el domingo. No quiero perder el culto porque es un día de adoración y de exaltación a mi Señor. Ahí se está justificando delante de Dios y de los hombres porque ellos están viendo. Digo, pero esa persona va a la iglesia como sea. Está pagando un precio. ¿Qué tanto ama a Dios? Eso es justificarse. Justificar es demostrar. Ahora, la justicia de ir al cielo, eso es otro. Ahí nadie se va a justificar por obras. Santiago 2, usted lo puede leer, dice que no te das cuenta que Abraham se justificó por las obras. No está hablando de justicia de ir al cielo. Está hablando de justificar su fe, lo que él cree. Si yo estoy aquí predicando, hermano, yo tengo que justificarme delante de ustedes, demostrárselo. No, ese hombre ama mucho a Dios. Si usted me ve detrás de dinero y enfermo, no lo estoy dando fruto, no me estoy justificando, no se lo estoy demostrando. Con mis hijos yo tengo que justificarme lo que yo creo. Por eso predico con pasión, porque estoy hablando de alguien que yo amo mucho y que estoy enamorado de mi Dios. Eso es predicar, queruso, proclamar el evangelio. Yo tengo que justificarle a Mauri que yo la amo, demostrárselo con hechos y mis actos. Entonces, cuando usted, Santiago, habla de justificarse delante de los hombres, que Abraham se justificó por las obras, no está hablando de la justicia de ir al cielo. Está hablando de demostración, que le demostró a Dios que él lo ama. La justicia de ir al cielo, Dios se la reveló. Por eso se llama el pacto de la promesa. Ya a través de Abraham empezó, antes de la ley. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. La justicia de ir al cielo. Que después venía Cristo para vindicar esa justicia. Iba a morir en la cruz, se iba a ser maldito para imputarnos la justicia a nosotros. Pero los verdaderos hijos de Abraham son los que nacidos de nuevo, judíos y gentiles. Y en ti será bendita todas las naciones de la tierra. Ahí ese fue el pacto ya, el de Cristo a través de Abraham, el de la justificación por la fe. Después vino la ley como un trampolín, como un ayo para llevarnos a Cristo hasta que venga la promesa. Pero Dios empezó a revelar la manera de ir al cielo, el camino a través de Abraham. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora yo creo yo no tengo justicia, hermano. Yo creo y se me cuenta por justicia. El día que nazco de nuevo me le imputan la justicia de Cristo. A mí se me imputó algo para yo ir al cielo, que es la justicia de Cristo, y a ti también. Y a Cristo le cayó mis pecados. Él se hizo pecado y me dio su justicia. Tomó mi maldición y me dio su gloria. Tomó mi desgracia y me dio su bendición. Bendito es el nombre del Señor. Por eso el ser cristiano, los cristianos no se hacen, hermanos. Aunque usted le predique y lo prepare, no se hacen. Los cristianos nacen del agua y del espíritu. Nacen del vientre de Dios. El cristiano se engendra. No son engendrados ni de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tienen que nacer. Para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Me imputan la justicia y ahí mismo cuando yo nazco de nuevo es que me dan la fe. No es al revés. Que yo venga y te predique aquí y usted diga, no, la fe viene por el oír. Yo escuché. Aquí Pablo no se está contradiciendo. Él dice, sí, la fe viene por el oír, pero primero tiene que nacer de nuevo. Y después usted escucha. Lidia nació de nuevo y después escuchó. Juan el Bautista no encajó en esa Dios, no escuchó nada.
y nació de nuevo en el vientre de Elizabeth. Yo, cuando en mi vida personal, mi testimonio, yo había escuchado a Dios desde niño en la mente y la razón. Me estaban preparando. Por el día que yo nací de nuevo, a mí no me estaban predicando, ni yo estaba escuchando nada. Yo estaba durmiendo, recuerdo, y me engendraron en el Espíritu. Por la mañana empecé a escuchar, porque me pusieron la fe. Bendito el nombre del Señor. Continuaremos hablando de estas doctrinas hermosas el próximo domingo. Por favor, la doctrina, aunque usted la vea así, hermanos, tiene que, yo lo hago así, meditarlo mucho. O dame ver y escuchar y escribir mucho. Porque no es, se ve sencilla, pero no es sencilla. Y si es para usted explicársela a otro. Estas son las doctrinas de más confusión en la iglesia. Se dice, hasta el día de hoy, se ha dicho de todo, hermanos. Y hay un sancocho ahí, pero un sancocho. Porque ellos confunden la primera carrera de la segunda. Cuando leen Santiago se vuelven locos. El mismo Martín Lutero se volvió loco con Santiago. Él dijo que esa doctrina es de paja, es una basura. Lutero, hermanos, porque no entendió. Porque Lutero entienda Lutero. Lutero salió de Roma y estaba enfermo con las obras. Y cuando lee Santiago y dice, ¿tú ves que Abraham fue justificado por las obras? Digo, wow, ¿qué? Es una herejía. Pero no, es que hay que explicarlo bien. Cuando usted está estudiando la Biblia, tiene un pensamiento fijo. Solamente con ese pensamiento usted lo va a entender. Digo, no, lo primero que una persona tiene que nacer de nuevo. Después, y cuando nace de nuevo, le dan la fe. Y después va a escuchar. Y ahí ya. Entonces con esa justicia es que usted va al cielo. No es por portarte bien o mal. Con esa justicia va al cielo. Eso se llama gracia. Si usted a la gracia le añade un punto, ya no es gracia. Yarismata, yaris, don, regalo. Es un don de Dios. Eso es lo grande del evangelio. Usted diría, no, pero entonces, si ya yo aunque me porte mal, déjame yo ponerme a pecar, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo y pisotear la sangre de Cristo. Te cortan, hermano. Y se te convierte la vida aquí en un infierno. Pisotear la sangre de Cristo. Yo creo que una persona que entienda bien la gracia, es un regalo, sin usted hacer nada, ama más a Dios, el que le entendió. Por eso los predicadores, hermanos, se están engañando. Ellos dicen, no, que un cristiano no se puede perder. El cristiano se puede perder, no en la primera carrera, en la de ir al cielo, nadie se va a perder. Pero muchos cristianos aquí, la vida se la ha convertido en un infierno. Se pierden en las obras de aquí en cuanto a las obras. Esa es la segunda carrera. Que no llega, que hay muchos. Una cosa es, hermano, que yo me muera a la edad que Dios estableció, a que me corten antes de tiempo. Y hay muchos cristianos que lo han cortado. Yo quiero llegar, morir al día que Dios estableció para mí. Sería una vergüenza que por mis pecados me corten, para no hacerle daño al evangelio. Cada vez que yo veo un artista de estos famosos que dicen, no, ya cuando me retire voy a ir a la iglesia, empezar a cantarle al Señor. Ay, Señor, que no venga. Porque dañan el ambiente. Porque lo ponen en el altar inmediatamente a cantar. Ahí está Daddy Yankee, hermano, predicando en Puerto Rico. Y ya se divorció y muchísimos líos. Me dijo Ricky en estos días. Porque son amigos y él le cuenta todo a Ricky. Hermano, ¿cómo usted va a poner ese hombre? Dije, como pastor. ¿Quién le ha dicho? Ah, porque tiene millones y reggaetón y ya está en la iglesia. Que a veces los cristianos no sé qué pasa. Dicen, ay, que ya fue un famoso a la iglesia. Esos famosos le hacen un daño.
Ahorita Shakira va a ir, se va a meter a una iglesia, se va a meter evangélica, hermano, a bailar y ahí la ponen de una vez porque esa es Shakira. Reprendo al diablo. O Jenny J. Love. Es amiga de Amiel, yo creo. No de Luis. Una bendición que vayan, pero me gustaría que no vayan porque la iglesia está así, porque le hacen daño. Me gusta que vayan, ¿entiende? Pero a mí me gustaría que no vayan, porque si van, la ponen en el altar, la iglesia. Ahora, si la dejan ahí sentada, sería maravilloso que vaya. Pero la iglesia, hermanos, si vas a un famoso, no lo va a dejar sentado ahí, tú puedes estar seguro. Inmediatamente la ponen en el altar. Como cuando en los 80, Iris Chacón, Iris, una bailarina semidesnuda que bailaba, era famosa. Se convirtió al Señor. Y la pusieron en el altar inmediatamente a cantar. Otra cantante cubana que le decían La Lupe, llegó al Señor y la pusieron a predicar y a cantar. Le hacen daño. Es bueno que vayan, pero que se sienten ahí. Y que también los hermanos tienen que madurar, no empiecen a idolatrarla y adorarla, hermanos. Siempre joven y adolescente, no se afán de nadie, no vaya. Cuando llevo la gente, es un artista cantando y ellos se encandilado así, con el celular grabándolo. Hermanos, nunca se afán de nadie, se afán de Dios. Madure, eso es de un idiotismo, una estupidez. Adorar a un bendito hombre porque tiene un don y canta bonito. Hay gente en esas fiestas que ni siquiera bailan ya, hermano. Ese con el celular la noche entera ahí grabando bendito hombre. Mire, yo veo una esposa, una mujer mía, mi esposa haciendo una cosa así, hermano, me divorcio. En Cristo no hay divorcio. Me la llevo por los virus. Déjese estar grabando ese bendito hombre. Ahí hubo una señora en esa actividad de Yese venezolana con el hijo, la hija, hermano, me dio mucha pena. Una nena de 19 años que se quedó sola. Ellos fueron a ver ese artista, que ese era su ídolo. Y al ser su ídolo, ¿qué hizo? Se levantó de la mesa y no estaba ni bailando. Todo el se grabándola con el celular así. Dame veneno que quiero morir ella ahí. Entonces la nena estaba en la mesa y fue para no dejar sola a la mamá. Cuando cayó el techo, la primera que se fue la señora. Si estuviese sentada, porque en el sitio que ella estaba no cayó nada, por estar grabando el hombre. El techo cayó encima, la niña estaba al lado y se salvó. Y fue terrible, un trauma para ella, que yo no sé si se levante más. Cuando le tocó la mano, mami, mami, estaba así, ya estaba muerta. Si ella se queda en la mesa y no va a grabar el bendito artista, su ídolo. Yo desde niño siempre abominé estar adorando a los artistas, hermanos. Ni a ir a show, ni a tirarme una foto con ellos. No te lo voy a negar, estoy delante de Dios. Yo me he tirado 2 fotos. Una vez con un tecladista y con un basquetbolista. Y me arrepiento hasta el día de hoy. Digo una foto. Y me arrepiento, hermanos. Y la destruí esas fotos. Usted sabe lo que es qué imbécil, qué mentalidad más corta. Hermano, una mujer está detrás de un artista para tirarse una foto con él y después ponerle en la casa. Un bendito hombre que usted no sabe ni quién es ni lo conoce. Y además son inmorales. Un inmoral. Porque de que canta y compones canciones. Usted va a ser mi guía moral y yo voy a ser fan tuyo. Yo puedo escuchar la canción y gustarme, pero joven, madure, no pertenezca al grupo de los bobos y los tontos. No te ponga a idolatrar a reggaetonero ni artista.
Escúchalo si te gusta y hasta ahí ya. Ni pedir autógrafo de nadie. Pídaselo a Dios. No le venda su alma al diablo. Bendito el nombre del Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por estos consejos. Muchas gracias. Escríbele en nuestros corazones. Los hermanos que vayan a partir, llévalos bien a sus hogares. Y nosotros que vamos a compartir unos alimentos, que es un momento agradable, súper, muy hermoso. Gracias, Señor, porque tú nos ministras y nos habla el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.